Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos para toda nuestra gente que nos escucha a nivel mundial, en todas partes, en todos los continentes, en Australia, en Asia, en África, donde también tenemos reportajes de nuestros queridos hermanos que nos escuchan allá en Israel y por supuesto toda nuestra América Latina. Saludos muy especiales para cada uno de nuestra gente, nuestra audiencia y aquí en los Estados Unidos, nuestra gran comunidad, fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda esa gente preciosa de Georgia, donde este fin de semana estuvimos y donde ellos siempre, muchos de ellos se acercaban y dice, hermanos, somos fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales también para nuestra preciosa gente de México, en especial toda esa gente cerca de conocido como Pajapán, Veracruz, creo que es muy, pero muy cerca de Coatzacoalco y por lo menos entonces estamos hablando esa parte del estado de Veracruz, pegado también bastante cercano con Chiapas y por supuesto también bastante cercano con, como conocemos, el estado de Villahermosa, más bien, o Tabasco, el estado de Tabasco. Algunos hermanos ya desde esos estados se están organizando para venir a este evento que vamos a tener este 19, 20 y 21 en Pajapán, Veracruz, donde ya se están organizando todo el grupo de pastores ahí, en la Asociación de Pastores, para este evento escatológico de este fin de semana. Saludos muy especiales para nuestra gente entonces en este lugar, que ya este viernes, sábado y domingo estaremos con ustedes. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en este momento y quiero tocar un tema muy, muy importante que yo creo que sí vale la pena, y por las cosas que han estado pasando, vale la pena que toquemos este tema. Se llama El siervo y su identidad. Yo quiero hablar sobre este tema. Yo creo que de vez en cuando es importantísimo que nuestra cristiandad, nuestros evangélicos y sobre todo nuestro liderazgo, conozcamos un poquito de la palabra identidad, porque existe la tendencia del ser humano y sobre todo con la mayor seriedad en la cristiandad. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se es ministro, cuando se es pastor, tener eminentemente cuidado de no perder su identidad. Por eso vamos rápidamente con la palabra en este momento en Génesis capítulo 41, versículo 27, 28 en adelante dice, esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre que le seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios bendiga su santa y bendita palabra. La identidad, el siervo y su identidad. Debido a una serie de circunstancias y sobre la noticia que dominó en su totalidad este fin de semana que acaba de pasar,
donde el planeta Tierra, o más de ciento y resto de naciones, entre ellas las gigantes del mundo, Rusia, China, Europa y en menor grado Estados Unidos, pero en su totalidad, las grandes naciones industrializadas estuvieron en pánico este fin de semana, sobre todo las superorganizaciones empresariales industrializadas y, por supuesto, sistemas gubernamentales como en el caso de Rusia, China, el mismo Europa, sistemas públicos como el sistema de salud, el sistema del metro, donde en estos países dependen, pero de una forma impresionante, el sistema público como es el metro, fueron completamente en algunos momentos inhabilitados. Este fin de semana, todavía este lunes, estaban las repercusiones en todo el mundo acerca del impresionante ataque cibernético, algo gigantesco e impresionante. Decimos impresionante porque no es posible que las grandes potencias en la tecnología cibernética, como es Rusia, China, Estados Unidos y por supuesto Europa, se hayan visto incompetentes, por lo menos en todas estas 72 horas atrás, se vieron incompetentes, inhabilitados para enfrentar ese tremendo e impactante ataque cibernético. En la inmensa o millones de organizaciones empresariales y gubernamentales se vieron asustados porque sus identidades habían sido robadas. Y la única forma de poderles volver su identidad a estas empresas o organizaciones que se les tenía en cierta forma secuestrada era pagando un rescate, algo tal vez un poco, pero que a la larga, como eran millones de millones, para ellos fue sin lugar a duda el saqueo gigantesco. Le decían a la gente, a causa de este virus informático, que si querían que le liberaran su sistema, tenían que depositar de cierta forma la cantidad de $300. Los expertos dicen que la inmensa mayoría de las empresas desesperadas y asustadas y ante la incompetencia de sus impresionantes ingenieros cibernéticos se vieron obligados en algún momento a pagar para ser librado de su sistema y entrar en función todo su sistema. Impresionante que eso esté pasando en pleno siglo XXI, en pleno año 2017, donde el día 15, es decir, este lunes que pasó, ¿no? Las empresas norteamericanas de la NASA enviaron al espacio un impresionante, extraordinario satélite, el más sofisticado de este siglo XXI, superpoderoso al espacio, este satélite, cuya misión específica será desarrollar para las empresas y el gobierno de Estados Unidos un sistema de Internet mucho más profundo y mucho más rápido, mucho más efectivo para la identificación de lo que se quiere. Wow, cuando mirábamos el día de ayer el impacto, el envío de este impresionante y extraordinario satélite, en el mismo momento en que se estaba dando la crisis en todo el planeta Tierra del robo de identidad a través del sistema cibernético directamente. Uno dice, ¿casualidades? Bueno, puede que sí, puede que todo sea planificado, lo que sea. Una de las enormes preocupaciones y desvelo que ha dejado este nuevo ataque cibernético es el terror, según los expertos, de que terroristas cibernéticos, como lo hicieron este fin de semana, se metan en programas sumamente delicados de nuestros gobiernos, sobre todo nuestros gobiernos como
Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Gran Bretaña, Francia. Países que tienen armamento sensible, sumamente destructivo, y la inmensa mayoría de estos armamentos están preparados en misiles balísticos, los cuales pueden ser programados o son programados, no es que pueden, son programados total y absolutamente por sistemas cibernéticos. De ahí que el temor este fin de semana de que otra vez ha vuelto ese monstruo del miedo, de que estos elementos en algún momento, igual como fácilmente violentaron todo este sistema, puedan apoderarse, decían algunos expertos o algunos comentaristas, de armas sofisticadas, armas de destrucción masiva, y puedan crear una catástrofe o un caos o una crisis sin precedentes. Sea lo que sea, hay múltiples de preguntas que nos ponen o que nos ponemos a pensar acerca de este ataque cibernético que se dio este fin de semana sin precedencia. Por supuesto, también nos hace pensar a los escatólogos, a los expertos, a los que estamos hablando siempre de los acontecimientos apocalípticos. Nos hace pensar acerca de la guerra de Gog y Magog, de cómo es en aquel momento trascendental y extraordinario en que la bestia anticristo, el falso profeta, reúnen y lanzan todos los ejércitos poseídos por el anticristo, es decir, por el mismísimo diablo, lanzarán ese ataque, ese magnicidio contra la nación judía en ese momento, que no está tan lejos. ¿Por qué? Porque ya están en la frontera estas naciones guerreristas en Siria. Y en ese momento en que el anticristo y el mismo Satán está seguro que en esta ocasión aniquilará, según la profecía Apocalipsis capítulo 14, aniquilará al pueblo de Israel, en ese momento, según Apocalipsis también capítulo 19, en ese instante Dios confundirá a estos magnates militares, a estos cerebros militares, a estos cibernéticos militares, podríamos entender ahora. Y en lugar de dar las órdenes para el exterminio del pueblo de Israel, aquellas máquinas se volverán locas, los misiles balísticos se volverán locos, y en lugar de ir hacia el pueblo de Israel, se volverán hacia los mismos ejércitos invasores que van contra el pueblo de Israel. Es una buena hipótesis y es una buena explicación que podríamos tener de la proximidad de todos los acontecimientos apocalípticos, y que hoy en este momento, como el panorama se va aclarando, ahora nosotros podemos entender muchas cosas. Hace 30, 40, 50 años, nuestros expertos en escatología en aquel entonces no entendían muchas de las cosas acerca del cumplimiento o de cómo se iba a ejecutar las grandes profecías del libro del Apocalipsis. Es por eso que cuando escuchamos a un enfermizo, y precisamente por eso es importante este tema, enfermizo pastor, que comenzó con una sana doctrina, porque hablemos de nuestra comunidad hispana, en su totalidad se podemos decir 95% del liderazgo evangélico de América Latina viene de tendencia de doctrina sana. ¿Qué quiero decir? De doctrinas, hablando escatológicamente sana, como la doctrina tanto de Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista, que siempre fue premilenialista, y que no olvidemos que la inmensa mayoría de la teología, tanto de nuestros concilios pentecostales e institutos pentecostales, viene escatológicamente de la teología de los hermanos bautistas. Le guste o no le guste a quien está escuchando, pero no podemos cambiar la historia directamente. Y todos estos pastores vienen de todos estos concilios nazarenos, donde toda la escatología nuestra fue una escatología premilenialista. Es decir, que fuimos enseñados no solamente en aspectos de doctrina escatológica, sino la doctrina fundamental de nuestras Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante hacer este énfasis, porque lo que vamos a ver, el peligro de perder su identidad, en este caso,
eso puede conllevar serios y gravísimos peligros, como lo están pasando en este momento nuestro planeta Tierra y como nos ha puesto a pensar en estos momentos. Ahora que el Apocalipsis se nos viene aclarando completamente todas las cosas. Disculpe, vuelvo a redondear. Es catastrófico cuando un pastor, después de haber sido premilenialista o de teología sana que vino en América Latina, ahora esté terminando creyendo fiel y a ciega de la teología del Kingdom Now, cuando esta teología niega total y absolutamente la veracidad, por no decir la totalidad, del libro del Apocalipsis. Porque esta doctrina no puede creer en el libro Apocalipsis, no doctrina, esta ideología llamada Kingdom Now, no puede creer en el libro Apocalipsis porque Apocalipsis contradice total y absolutamente todo lo que ellos enseñan. Es decir, ellos enseñan que Cristo no puede venir hasta que la iglesia no haya instalado total y absolutamente el reino de Dios sobre la tierra y que tiene que venir una reforma apostólica. Y por ahí, ojo, que estén hablando porque vamos a hablar de eso. Una reforma apostólica porque todo tiene que ser establecido a través de un nuevo sistema, de un sistema apostólico. Como según ellos sucedió en el principio, solo que las diferencias son enormes y la diferencia, tal como les recomiendo ver el estudio que tengo en mi canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial, el tema sobre el apostolado, donde estoy dando evidencias contundentes y pruebas contundentes, sobre todo históricas, de algunos de los padres de la iglesia, como Tertuliano, donde cuestionaban ya en el primer siglo lo que se llama la sucesión apostólica. Y que lastimosamente nuestro liderazgo, hoy en día, nuestro liderazgo hispano, tiene esa enorme debilidad de constantemente estar perdiendo su propia identidad espiritual. Pues bien, definitivamente esas teologías que niegan totalmente y absolutamente la veracidad del Apocalipsis, porque si ellos dicen que no puede venir Cristo hasta que ellos hayan instalado, eso quiere decir conquistar todos los reinos, todo el sistema político, sistema militar, sistema social, sistema comercial, todo bajo un sistema de cristiandad. Y cuando ya todo se haya establecido, entonces le van a decir a Jesús estos líderes, que tengo mi enorme duda por la soberbia de ellos, de que si llegara a suceder esto, de que ellos van a querer compartir ese reino con Jesús. Bueno, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ellos es lo que están diciendo. La pregunta es que con su soberbia y toda, ¿es real lo que están diciendo? Suena fantástico, suena bonito, suena extraordinario lo que están diciendo, pero ¿es bíblico? Por supuesto que no, es 100% antibíblico. Por supuesto que tienen que agarrar pasajes, igual que la secta de los testigos de Jehová, agarran pasajes aislados y esos pasajes aislados los convierten en una declaración doctrinal. Por supuesto que ellos también agarran completamente una serie de pasajes, distorsionan la totalidad del sentimiento, la interpretación hermenéutica de múltiples de los pasajes del Nuevo Testamento y adaptan múltiples de pasajes del Antiguo Testamento que son promesas exclusivas para el pueblo de Israel. De ahí entonces que ellos hacen esas confusiones para los inexpertos, para la pobre gente o para la multitud de pastores que siempre andan en los grandes congresos tratando de cambiar y de cambiar y de cambiar su propia identidad espiritual. Eso trae peligros y grandísimas consecuencias, porque en cualquier momento o en alguno de estos eventos le van a robar su identidad. El peligro de que te roben tu identidad puede traer gravísimas y grandísimas consecuencias, no solamente sobre el ministro, sino sobre su congregación, sobre su concilio o sobre multitud de personas a las que usted tal vez pueda llegar y que las va a dañar profundamente. Y por supuesto, usted lo va a hacer con una buena intención, porque usted cree de corazón que la nueva identidad que usted ha adoptado es la solución. Porque la identidad antigua no le sirvió para nada. Tremendo, ¿no? Bueno, volvamos de nuevo a recordar el pánico que ha vivido estas últimas 72 horas el planeta Tierra
y más de 100 y resto de naciones. Pero en la verdad las naciones pequeñitas no tienen importancia en esto. O sobre todo las naciones tercermundistas, sino las supergigantes. Imagínese usted el propio Rusia, la propia China, el propio Japón, el propio Alemania, Gran Bretaña y por supuesto en menor grado, gracias a Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América. Pero fueron afectados desde ese viernes pasado hasta este lunes. Había pánico cibernético en todas estas múltiples de naciones superpoderosas. Porque grupos, como dijimos al comienzo, criminales cibernéticos, habían robado la identidad en estas naciones. Ese es el terror y ese es el pánico, decían los expertos, de toda la humanidad hoy en día. No solamente que te roben tu propia identidad y que cuando vayas a la IRS, cuando te toque pagar los impuestos en Estados Unidos, Alemania, en todos estos países, descubra que alguien ha estado haciendo negocio con tu número de seguro social porque te lo robaron. Y ahora te enfrentas ante un gobierno que te exige pagar la totalidad de esos impuestos cuando imposible que tú hayas ganado esa cantidad de dinero. Ese es el desvelo cada año de decenas de miles de ciudadanos norteamericanos cuando les toca hacer su income tax. Así que alguien te haya robado tu identidad. Eso es catastrófico y es sumamente peligroso, es sumamente delicado, exactamente como lo que pasó este fin de semana. Para ello, vale la pena analizar, primero, antes de hablar de estos dos siervos que yo quiero hablar en esta mañana, en este tema. Primero de ellos, vale la pena, indiscutiblemente, que discutamos, según la Academia Real Española, de la palabra identidad. Identidad, concepto lógico muy empleado en la filosofía, que designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes apariencias o puede ser percibido de distinta forma. La identidad se contrapone en cierto modo a la verdad y siempre supone un rasgo de permanencia e invariabilidad. Interesante. Esto es sumamente importantísimo, esta parte que acabamos de tocar, de acuerdo a la Academia Real Española. Y lo vamos a hacer en el concepto espiritual. Porque estamos teniendo, igual que vimos esta crisis de vulnerabilidad en cuanto a el robo de identidad a través de los criminales cibernéticos, es una de las grandísimas preocupaciones también que estamos pasando en nuestra iglesia evangélica desde ya casi 2 décadas consecutivas. La gravísima pérdida de identidad de nuestro liderazgo evangélico en este momento. Múltiples de nuestros líderes evangélicos, algunos hasta viejonazos ya, bastante viejos de permanecer en el ministerio, hasta con 40 o 45, 50 años de permanecer en el ministerio, de momento alguien se los llevó con historias, con fantásticos cuentos, a una experiencia, entre comillas, ministerial, a Guatemala o a Colombia o a Miami o hasta Sudáfrica o África, hasta al otro lado del mundo. Y después que viene de ese lugar, este pastor, después de 40, 50 años, viene diciendo: lamento profundamente todo el tiempo que estuve ignorante, todo el tiempo que perdí, porque hasta hoy encontré mi identidad espiritual. Eso, tal como dicen los expertos en el caso del robo de identidad cibernético, eso trae una peligrosidad enorme, catastrófica y terrorífica. Como ministros nosotros debemos de tener sumo cuidado y tenemos ejemplos de hombres de Dios que, a pesar de los múltiples, tal como leímos en la Academia Real Española, a pesar de los múltiples cambios de adversidad, estos hombres de Dios de la Biblia no cambiaron
su identidad, cambiaron su aspecto, jugaron un papel trascendental y extraordinario en su momento. En algunos momentos vinieron desde ser un simple pastor de ovejas hasta llegar a ser un estadista de una de las grandes potencias. Estamos hablando del caso de aquel momento en su edad niño. Se le conocía por el mal apodo de sus mismos hermanos, quienes sentían celo ante la inteligencia que mostraba por encima de ellos este niño. Se le conocía como el niño soñador. Estamos hablando de José. Este José que de alguna manera desde su niñez tuvo esa sensibilidad especial de búsqueda delante de Dios. Es por eso que nuestros padres deben de tener mucho esmero en algunos de sus hijos que muestran esa afinidad espiritual de búsqueda hacia el Señor y deben de ayudarlo al máximo, porque si ese niño desde muy temprana edad muestra esa afinidad, esa búsqueda, esa facilidad de tener contacto con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el Dios de la Biblia, deben de ayudarlo, porque eso significa que ese niño va a llegar muy alto en el Señor. Bueno, José mostró desde su niñez esa cercanía especial con el Señor, de tal manera que recibió un don, uno de los dones que en su época, en esa época cuando no existía, por supuesto, nada de lo que hoy conocemos, se le daba demasiado énfasis a los famosos intérpretes de sueño. Y allí existían en todas las sociedades paganas múltiples de embaucadores, los cuales su negocio era interpretar sueños e inclusive tenían una relevancia sin precedente en aquella época. José recibió de parte del Altísimo Dios Todopoderoso el privilegiazo de recibir directamente del Señor. Óigase bien, directamente del Señor, el privilegio de revelación de Dios a través de los sueños. Hay múltiples formas desde las Sagradas Escrituras en que Dios siempre se ha revelado al ser humano. En aquella época, cuando no existía una Sagradas Escrituras, no existía un libro, Dios se mostraba a sus hijos, a su pueblo, en diferentes formas. En visiones, como múltiples de siervos lo tuvieron, como Gedeón. En sueño, en este caso como José y como Daniel. Y en otra manera, Dios se les aparecía directamente como al padre Jacob, Abraham o el mismo Moisés. Y por último, a través de los profetas, que fueron tanto ellos junto, o la última parte, más bien, con los apóstoles, que como toco el tema ambos, y se los recomiendo por favor, porque lo hice debidamente bien estudiando el tema en mi canal YouTube, Antonio Bolaños Oficial, el tema de el apóstol o el tema de el profeta. ¿Existe el apóstol hoy en día? ¿Existe el profeta hoy en día? Vale la pena que vaya y estudie lo que tengo en esos dos canales. Búsquelo específicamente como el apóstol o también busque también el profeta. Y debemos hablar que en aquel momento ambos ministerios, tanto el del apóstol en su momento de la iglesia primitiva como el del profeta, tenían una altísima relevancia delante de Dios, porque ellos traían la palabra infalible en sus bocas, porque todavía no se había terminado de escribir o de sellar el canon de las Sagradas Escrituras. Hoy en día, el canon está cerrado. Está compuesto por 66 libros, que comienza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis. Termina con una severa sentencia a todo aquel que le ponga o le quite. Dios quitará su nombre del libro de la vida. ¿Verdad que es muy serio? Sobre todo aquellos pastores que andan desesperados buscando la identidad porque ya se avergüenzan de ser llamados pastores y ahora quieren ser apóstoles o ahora quieren ser profetas. Tengan mucho cuidado de no meterse, como dice nuestro dicho popular en América Latina, de no meterse en camisa de once varas. Sencillamente,
Mantenga su identidad espiritual. Yo sé que múltiples desde el liderazgo lo hace desesperadamente porque quieren crecer, pero quieren crecer como la espuma. No está mal que un pastor o evangelista y todo tenga una hambre, pero una hambre de que su congregación crezca al 100%. No, de hecho debe de ser ese su deseo. El problema es cuando este pastor, este líder, trata de buscar ese crecimiento a como dé lugar. ¿Qué quiere decir? En cierta forma, utilizando el famoso dicho maquiavélico, diciendo que en cierta forma las adversidades, las consecuencias justifican los hechos. Eso es muy peligroso. Porque recuerde que el libro de los Hechos lo tiene muy claro. Los apóstoles, que por cierto tenían una profunda pero costumbre extraordinaria de estar conectados con el Señor, se dedicaban a predicar la palabra con autoridad y con denuedo. Pero el crecimiento, por favor, lea el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pero el crecimiento lo daba el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo añadía cada día los que debían de ser salvos. Bueno, es que los métodos, sí, no estoy en contra de los métodos. Siempre y cuando estos métodos no sustituyan al Espíritu Santo, y siempre y cuando estos métodos no vuelvan metódicos al pastor creyendo que es sus métodos el que lo está haciendo crecer su iglesia, y entonces está creciendo una iglesia completamente mecánica, una iglesia en número, pero sin Dios, sin fe y sin esperanza. Vamos a una pausa y vamos a regresar con ustedes. Pero antes de ir a esta pausa, no se olvide que ya está en estos momentos, ya casi en cuestión de semana, la oportunidad de que usted agarre un campo para este viaje único y exclusivo que vamos a hacer a Israel. ¿Por qué exclusivo? Porque vamos a ir con todo el tiempo necesario. No vamos a tomar tiempo. Por eso lo vamos a hacer solo sobre Israel. Estoy hablando el próximo 28 de noviembre, si el Señor no ha venido. Vamos a ir a lugares no comunes, que ni los quiero decir porque son únicos que vamos a ir. Algunos de ellos, ni los que ya han ido con nosotros, hemos ido a esos lugares que ya hemos escogido en Israel. Aparte de eso, el valor que tiene este nuevo viaje que estamos haciendo es único y se lo puede decir a cualquiera. Porque la inmensa mayoría de los viajes no son como los que hacemos nosotros de estudio y de investigaciones. Es una forma más espiritual. Si deseas anotarte, pero tienes que ser lo más pronto posible, entonces por favor ve a nuestra página web bolaines.org y allí está el viaje a Israel. O comunícate directo 956-661-8747 y allí te van a dar información del viaje. Vamos rápidamente, pero de inmediato, a una pausa y regresamos con ustedes. Bolaines Ministries cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 67 diferentes temas escatológicos grabados en DVD y con su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son Arcángeles, Serafines y las prisiones eternas, 3 armas que pueden dañar a la iglesia, Puerta a los gentiles, el anticristo y el falso profeta, Sodoma, José, prototipo de Jesús, Desaparecidos, el monte del templo, la Babilonia política y las 7 iglesias del Apocalipsis, entre otros. Para ordenar todo el material del Dr. Antonio Bolaines, llame 956-702-1364, 956-702-1364. La dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Los horarios de oficina son martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntar por Lisa Bolaines. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual y estamos tocando el tema El siervo y su identidad. Hablemos de 2 hombres rápidamente, 2 hombres tremendos de la Biblia. Estamos hablando de José, el soñador, el niño soñador. Le tocó vivir adversidades impresionantes.
Le tocó vivir momentos duros y difíciles. Algunas son pruebas tan duras que, de verdad, por eso a veces nosotros debemos de tener mucho cuidado de no abalanzarnos, sobre todo a aquellos ministros jóvenes, de atacar, de menospreciar a aquellos pastores viejos que no han cambiado su sistema doctrinal, que han permanecido firmes y serios por 30, 40, 50, 60 años en sus convicciones. Si usted es un ministro más joven, le digo que tenga cuidado de no atacar, de no irse en contra de estos tremendos siervos de Dios, que en 30, en 40, en 50 años no han cambiado su identidad espiritual. Todo lo contrario, debe de imitarlos a ellos. Las adversidades, las luchas que estos hombres tal vez pasaron y que múltiples de estos predicadores jóvenes todavía no han pasado por allí. Nunca se me olvida una vez en un congreso de evangelistas que estábamos allá en San José, Costa Rica, y uno de los evangelistas joven de origen salvadoreño estaba pasando su mejor momento como evangelista joven. Estaba bastante soberbio. Y en público, allí delante a todos los evangelistas, humilló con palabras a uno de nuestros evangelistas más viejos, que ya está con el Señor, por cierto. Cuando este evangelista joven menospreció profundamente a este evangelista viejo, lo agarré junto con otros amigos evangelistas y me lo llevé a un cuarto y allí le reprendí y le dije, ¿sabes qué? Tú apenas estás comenzando. Tú no tienes ni siquiera 5 años de ser evangelista. A este hombre a quien tú ofendiste tiene más de 50 años de ministerio. Donde tú apenas vas a pasar, él ya pasó. Él pasó veredas, pasó espino, pasó lucha, pasó persecución, hambre, necesidades y superó todos esos caminos. Pero tú apenas vas a comenzar a caminar esos caminos y todavía no sabes si lo vas a pasar. Por lo tanto, te recomiendo que le pidas perdón a este anciano. Y efectivamente, este evangelista a los 15 años después ya no estaba caminando en los caminos serios del Señor. Es por eso que los evangelistas o los pastores jóvenes que nos están escuchando en este momento, y si no, mis hermanos fieles, pónganselo, esta parte, y recomienden a los pastores jóvenes que tengan cuidado de no tratar de perder su identidad y de no despreciar la identidad de esos viejos que han permanecido fieles y firmes a lo largo de décadas sin moverse de esa forma de pensar. Eso es exactamente lo que dice el apóstol San Pablo también, que nadie te mueva de tu forma de pensar. 1 Tesalonicenses capítulo 2. No se deje mover fácilmente de vuestra forma de pensar. Qué lindo, ¿no? Esa palabra. Bueno, José le toca vivir adversidades durísimas. Después que sus hermanos ponen en peligro su vida con las intenciones malévolas de su propio hermano de matarlo. Sí, de matar a su propio hermano. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí, también en el mundo espiritual, hoy en día, múltiples de evangélicos de buenos evangélicos, de sana doctrina, se están matando unos con otros en las redes sociales, espiritualmente hablando. O sea que eso es un espíritu homicida que siempre ha existido. De momento entonces, oiga bien, intervino su hermano Rubén, quien trata de salvar a José de un crimen donde las manos de todos ellos se iban a manchar. Finalmente, estos hermanos venden a José con unos mercaderes y lo venden como esclavo. Era casi como haberlo matado. Ellos sabían que las posibilidades de vida larga para José eran imposibles. Generalmente la vida de los esclavos, si eran bastante jóvenes, eran vendidos para trabajos forzados. Así es que eran pocos los años según las características que le quedaban a José.
Pero aquel niño confió a pesar de la terrible adversidad, a pesar de la traición de sus propios hermanos. No perdió su identidad espiritual. Siguió amando en lo más profundo de su corazón al Altísimo Dios Todopoderoso, esa creencia profunda que le heredó su padre. Ahora José está en otra sociedad completamente diferente a la que él creció. Es esclavo y por alguna manera Dios le dio gracia y lo compra un importantísimo personaje del gobierno del faraón, Potifar. Y lo pone Potifar por la apariencia, porque muy pocas veces la Biblia habla de esto, pero en una de ellas habla de la apariencia de José. La apariencia de José era un muchacho apuesto, como dice también en su momento del rey David. Era un muchacho apuesto, pues una figura físicamente apuesto. Y entonces Potifar decide llevárselo para su mansión. Y allí lo tiene. Y Dios le dio gracia a José delante de su nuevo amo. Y empezó José a escalar a tal magnitud que llegó a ser el mayordomo sobre toda la casa de Potifar. De momento aquel esclavo, junto con otra cantidad de esclavos en esa casa de este importante oficial del ejército egipcio, podía ver él, ¿cómo puede decir?, cambiado su identidad y volverse soberbio, déspota. Porque eso es exactamente lo que pasa con múltiples de nuestros ministros, que se les olvida de dónde vinieron. Se les olvida que cuando vinieron eran humildes pastores. Me refiero de campo, gente de campo muchas veces. Pero que de momento llegaron al ministerio, llegaron al pastorado. De momento de ser humilde, gente trabajadora, de momento están por encima de gente a los cuales ellos mandan ahora. Y allí de momento se vuelven soberbios, altaneros y completamente crueles. Pero eso no fue el caso de José. José en todo su testimonio se mantuvo íntegro e inclusive hasta su moral, porque moralmente él consideraba que no era justo traicionar aquella benevolencia y aquella superconfianza que su amo había puesto sobre su casa. Y por negarse a fallarle en la moral a su propio amo, fue enviado injustamente a la cárcel. Y allí mismo en la cárcel Dios le siguió dando gracia en aquella adversidad, porque él no cambió su identidad espiritual. Allí le tocó enfrentarse con lo que sería su futuro extraordinario. Dos hombres importantes que fueron enviados a la misma celda especial donde él estaba, o la cárcel donde él estaba. Los dos famosos funcionarios cercanos de la casa del faraón. El uno era el copero y el otro era el panadero. Y allí es cuando el Señor va a empezar a llegar cerca a que se llegue a conocer cuando alguien tiene una cualidad especial de parte de Dios. Aquellos dos hombres tuvieron sueño y conociendo que José interpretaba sueño, le contaron su sueño. El primero le dijo que era un copero y que había tenido un sueño acerca de de racimos de uva sobre la copa y que esos racimos eran destilados sobre la copa del rey y que él le daba al rey a probar esa copa. José solamente le dijo: solo te pido un favor, que cuando vuelvas a ser restituido en la casa del rey, no te acuerdes, no te olvides de mí, que estoy preso injustamente, así como tú has sido enviado injustamente a la cárcel. Aquel copero prometió. Al otro, el panadero, ya conocemos la historia, que ni siquiera le pidió favor. Eso se llama pedir un favor político. Ni siquiera le pidió, porque no iba a vivir para contarlo. El copero
tal como la interpretación del sueño de José, fue restituido en su puesto. Pero como siempre, así sucede el ser humano, siempre bastante, cuando llega la prosperidad, a la grandeza, siempre es mal agradecido. El copero, pues se olvidó de la promesa que había hecho aquel joven que estaba preso injustamente en aquella cárcel. Hasta que una noche el faraón tiene un impresionante, pero impresionante sueño. Esos sueños lo iban a tener despierto toda la noche, porque los sueños se iban a repetir en una y en otra forma. Primero 7 vacas gordas que salían del río Nilo, gorda pero de una apariencia preciosa. Después 7 vacas flacas, eminentemente flacas y espantosamente feas, que hizo que el sueño del faraón se le fuera. Estas 7 vacas se comían a las 7 vacas gordas. Después el faraón, cuando trata de volverse a dormir, vuelve a soñar, y esta vez con 7 espigas en aquel trigal, con una apariencia extraordinaria. Bien, mientras observaba estas 7 espigas de trigo, surgían otras 7 espigas de un feo pero espantoso aspecto, que devoraban a las 7 espigas de maravilloso aspecto. Cuando el faraón despertó, estaba desesperado, porque ninguno de sus brujos, de sus magos, sus adivinos, ninguno de ellos tenía la capacidad de dar la interpretación del sueño. El faraón estaba completamente confuso. Y allí, el copero, al verlo confuso y al ver que todo el montononón de brujos mentirosos, adivinos, eran incapaces de decir la veracidad de la interpretación del sueño, el copero se acordó, y por eso reconoció. Qué lindo es a veces cuando, a pesar de todo, tenemos tiempo de reconocer. El copero reconoció y lo dijo delante del rey: qué malo que soy, señor rey. Es decir, qué pecado he cometido, señor rey. La expresión que él utiliza. Le dijo el rey: ¿por qué? Le dijo: cuando yo estuve en la cárcel injustamente, señor rey, hubo un hombre allí, de los deportados, de los de hebreos, le hace énfasis, hebreo, en el cual habita el Dios de los dioses. Y ya le dio toda la historia. De inmediato, para aprovechar el tiempo, lo mandan a traer a José. Y dice que lo primero que hicieron fue cambiarle su apariencia. Es decir, lo vistieron exactamente como todo un egipcio. Completamente, su cabellera fue quitada completamente, su barba completamente afectada, todo su pelo completamente, porque dice que los egipcios aborrecían a los hombres, a la gente velluda. Entonces lo trasquilaron o lo depilaron, como se quiera hacer, y lo vistieron exactamente como a un egipcio. Cuando José llega, es exactamente como un egipcio. Tomó la apariencia de vestimenta de aquel momento, porque así la circunstancia se lo obligaba a la sociedad. Pero su corazón siguió siendo el mismo. Pero su identidad espiritual siguió siendo la misma. Inclusive, después de haber dado la interpretación al rey, llegó a ser el segundo hombre estadista más poderoso de todo Egipto. Y aún haber llegado a ser el segundo hombre más poderoso de todo aquel imperio, aún de que le habían hasta cambiado su nombre, su apariencia y su puesto, con todo y eso, José no cambió su identidad espiritual. Es el mismo caso de Daniel capítulo 6, cuando el rey Darío Persa firmó aquel edicto en el cual se prohibía durante 30 días elevar cualquier oración a cualquier otro dios. El que lo hiciera era inevitable ser lanzado al pozo de los leones. La historia dice que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como solía hacerlo antes. Qué lindo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Qué lindo, ¿no? Ministro, siervo, que nos estás escuchando, pastor, evangelista, pastora, sierva de Dios, por favor, en estos días de crisis de identidad, donde nuestra iglesia ha recibido el peor terremoto de su historia, como lo recibieron estas naciones, con el peor ataque cibernético de robo de identidad. Miles de nuestros pastores y pastoras, evangelistas, tanto hombres como mujeres, han perdido su identidad espiritual. Algunos hasta con 30, 40, 50 años de viejos en el ministerio. Han perdido su identidad sencillamente porque fueron a un impresionante congreso, vieron una multitud de enfermizos, todos ellos distorsionando total y absolutamente y hablando fantásticas historias. Aquel deslumbre que vieron en ese congreso, vinieron completamente hechizados. Esa es la palabra. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: por tanto, si os dijeron, mira, está aquí o está allá, no vayan. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes prodigios, es decir, grandes hechizos. Por lo tanto, ya os los he dicho antes, Mateo capítulo 24, versículo 23. Tengan mucho cuidado, pastor, evangelista, pastora, siervo, líderes de la iglesia. Tengan mucho cuidado cuando vayan a un congreso. Constantemente yo a pastores amigos míos o hermanos preciosos, algunos miembros, por ejemplo en Costa Rica que los he pastoreado, estoy encima de ellos. Tengan cuidado a quién van a ir a oír y sobre todo no se dejen hechizar por los deslumbres o las cosas fantásticas o extraordinarias que ellos vayan a decir, sino no se dejen llevar por eso. Primeramente, analícenlo, estúdienlo, investíguenlo, como los hermanos de Berea. Siempre debemos de seguir ese ejemplo, los hermanos de Berea. El pastor puede llegar a grandes congregaciones extraordinarias, a una sociedad eminentemente elevada, a pastorearla. Pero eso no debe de ser la razón para perder su identidad. José llegó de ser un humilde pastor de ovejas a ser un estadista, el segundo hombre más poderoso de todo el imperio egipcio. Daniel fue un niño deportado, cuyos padres fueron asesinados y llevado como esclavo al imperio de Babilonia. Y allí en el imperio de Babilonia, de un esclavo, llegó a ser un estadista, el segundo hombre más poderoso, tanto dentro de Nabucodonosor como también dentro de Darío el persa. En otra palabra, ellos estuvieron en contacto con los impresionantes cambios de la sociedad. Cambiaron su vestimenta, es decir, porque la sociedad lo requería en aquel momento. A José se le obliga a utilizar total y absolutamente toda la vestimenta que utilizaba un egipcio, y en este caso la realeza egipcia. Daniel tuvo que utilizar en su totalidad toda la vestimenta que se utilizaba también dentro del imperio babilónico y persa. Y lo tuvo que hacer. Cambió su apariencia, cambió su forma de vestir. De un esclavo, la vestimenta de un esclavo, a la vestimenta de alguien de la realeza. Pero todo eso, tal como lo leímos en Daniel capítulo 6, y tal como conocemos la historia de José, eso no hizo que estos dos grandes hombres de la historia de la Biblia comprometieran sus principios de identidad espiritual. Que este ataque cibernético, del cual hemos pasado este fin de semana sin precedencia, en el que miriadas de empresas industriales y gubernamentales
Se les robó su identidad. Por favor, que nos ayude a los ministros, a pastores. Y usted, siervo, me decía Mansogo, mi amigo, un pastor tremendo allá en Atlanta, el doctor Mansogo. Si yo me entristezco, Bolaine, de ver a pastores que yo conocía, de momento ya están cambiando su identidad. Sencillamente porque fueron a un congresista, a un pequeño congreso o grande congreso. Vinieron deslumbrados. Y alguien que tiene autoridad para hablarlo es el pastor Mansogo, porque viene de una familia de realeza. Y oiga bien lo que estoy diciendo, de realeza, de familia de altísimo nivel. Y usted lo ve a este hombre pastoreando una iglesia en Atlanta, con su capacidad. Le decía anoche a mi esposa que él tiene un doctorado en ciencias políticas, graduado en una de las prestigiosas universidades de Estados Unidos. O sea, qué lindo. Y lo ve tan humilde, tan sencillo. Viene de familia súper alta, familia de las realezas. Y sin embargo, él no ha perdido su identidad espiritual. Pastor, mi amigo, siervo, sierva, si en algún momento te has visto afectado por algún pequeño congreso, grandote congreso de esto, donde se invierte miríada de dinero que no sabemos de dónde viene, para cambiar tu forma de opinión, para robar tu identidad, yo te pido que por favor reflexiones. Porque si te dejas robar tu identidad, las consecuencias como le están pasando a estas naciones pueden ser catastróficas y peligrosísimas. En el caso tuyo no solo implica tu vida eterna, sino la vida eterna de todos esos fieles que te siguen. Todas esas iglesias. Igual usted, mi hermano o mi hermana, que es líder de la iglesia, tenga cuidado de no comprometer sus principios de identidad espiritual. No importa si sube o baja, mantenga su identidad. Puede llegar a ser un pastor que vino de lugares humildes de Centroamérica o de México, y que de momento aquí eres un pastor por encima de una multitud de gente que nunca ensoñaste estar por encima de ello. Gloria a Dios por eso, pero que eso no te haga perder tu identidad. Por favor, solo manténgase en su principio y entonces vas a ser bendecido. De verdad que sí. Por favor, cada vez que oigas hablar en estos días de este ataque cibernético, solo piensa como ministro y di: Señor, ayúdame a ser fiel con mi identidad. Ayúdame a imitar la fe de José y la fe de Daniel. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes el próximo martes. Dios les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.